es un punto de partida. Querido Álvaro, ¿cómo estamos? Muy bien, querido Pedro, ¿cómo te va vos? Bueno, muy bien. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que por ahí no se lo ve mucho, pero que tiene que ver con nuestra historia. Los virreinatos fueron estructuras administrativas y jurídicas que estableció el rey de España para manejar sus conquistas. El primer virreinato fue en México, después que lo sometieron a los aztecas. El otro virreinato fue en el Río de la Plata en 1776, pero estaba viendo las cuentas porque esto ya es un contagio que hice de vos. La segunda fundación de Buenos Aires, no la primera que fue 42 años antes porque fue tan asediada que no se lo toma, la segunda fue en 1580 por Juan de Garay. Significa que entre la fundación de Buenos Aires y el virreinato del Río de la Plata pasaron 196 años. ¿Te das cuenta que hay que resistir, pasar tanto tiempo para tomar esa decisión? Y cuando uno observa que la Revolución de Mayo fue en 1810 y la Declaración de la Independencia en 1816, hay una cuenta que es muy interesante. Entre que se fundó Buenos Aires y declaramos la independencia y nos sacamos a los que fundaron Buenos Aires, a los que dominaban esta tierra, pasaron 236 años. O sea que nada de ansiedad, que a veces la historia es lenta, pero llega. Sí, así es, que los ciclos de la historia tienen otra velocidad. Es muy interesante lo que recordás justamente en esta primera semana de agosto se cumple aniversario de la creación del Virreinato del Río de la Plata, porque claro, vos fíjate, el virreinato aparece en 1776. Es el año en el que Estados Unidos declara la independencia. ¿No? La Revolución Norteamericana propiamente opera el 4 de julio de 1776. Un mes después, las autoridades de España deciden que el vastísimo territorio del Cono Sur merecía, digamos, ser rejerarquizado administrativamente, y entonces deciden crear el Virreinato del Río de la Plata. Virreinato que ocupaba las tierras de lo que hoy es la Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y lo que sería Río Grande do Sul, que hoy es territorio de Brasil. Y el norte de Chile. Y un pedacito de... Claro, que va a ser norte de Chile después de la Guerra del Pacífico, claro, básicamente, ¿no? Y vos sabés que, con lo cual, ¿no? Cuando nosotros lleguemos a la declaración de la independencia en 1816, como vos bien mencionás, han pasado apenas 40 años de virreinato, ¿no? Es decir, con lo cual hay, en términos de... No hay una tradición administrativa que podamos decir que generó apego, uso, costumbre, ni nada por el estilo. Es más, 6 años antes todavía es la Revolución de Mayo, ¿no? Entonces, y esto también explica el hecho de que 30 años después de la fundación del Virreinato del Río de la Plata, operen las invasiones inglesas y la resistencia, ¿no?, del pueblo criollo contra precisamente esa invasión. Es bastante curioso el contexto de la invasión. Yo discúlpame, sí. A ver, con una mentalidad de barrio te diría, fue el primer Vietnam. ¿Por qué? Porque fue la sociedad la que los terminó a los ingleses combatiendo. Sí, exactamente. O sea, ellos no le pudieron ganar, no a nuestro ejército más nuestra sociedad que luchó al lado de ellos. Claro, y donde la gran defección es de la autoridad española, ¿no? En 1805 contamos esto a propósito de hablar de lo que fue la Revolución de Mayo en nuestros programas de mayo, ¿no? En 1805 es la batalla de Trafalgar, una batalla decisiva ahí en el comienzo mismo del siglo XIX y en plena era napoleónica. Es una derrota tremenda, en todo caso es un gran triunfo por parte de Gran Bretaña, que la consolida como la reina de los mares, ¿no?
acaba con los planes napoleónicos de intentar una invasión a la isla de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda. Pero Napoleón, claro, poco tiempo después, tiene esa batalla que a él lo baña de gloria, que es Austerlitz, ¿no? Con lo cual, Trafalgar pasa a ser una anécdota para Napoleón. Ahora, a España la funde la batalla de Trafalgar, porque en la batalla de Trafalgar los españoles van junto con los franceses contra Gran Bretaña y los británicos le hunden la mitad de la flota a España. Entonces España está sumida en una crisis brutal porque el hundimiento de su flota es un golpe mortal al comercio con las colonias. Y ahí es donde Gran Bretaña dice, bueno, señores, estos muchachos están en retirada, vamos por nada más ni nada menos que una de sus grandes colonias que, bueno, ahora es un virreinato, ¿no? Que es el virreinato del Río de la Plata. Dos datos que son interesantes que le resalté a la gente. Primero, cuando viene la primera invasión inglesa, ellos dominan por 40 días, la bandera inglesa estuvo flameando en Buenos Aires. Exactamente. Y segundo, la primera invasión no la planifican desde Inglaterra, viene de Ciudad del Cabo, de acá de África. Exactamente. Además fue más un acto de piratería porque venían por el oro. Claro, a la segunda la vamos a tratar en profundidad cuando vayamos básicamente en octubre, porque también tiene que ver con una represalia británica contra el bloqueo napoleónico. Claro. ¿No? Pero, de nuevo, agosto, ¿no? La invasión propiamente, y esto te habla de la impericia, básicamente, de el virrey Sobremonte, ¿no? A los ingleses vos lo ves en los primeros días de junio, llegando básicamente a las inmediaciones del Río de la Plata. Y Sobremonte no hace muy mucho, ¿no? Cisneros es el virrey de la Revolución de Mayo. Sobremonte no hace muy mucho, ¿no? Coraje no tenía, disparó. Evidentemente Coraje no tenía, entonces la gran acción opera entre el 25 y el 28 de junio, la acción de los ingleses, ¿no? El 25 desembarcan en Quilmes, el 26 hay un primer enfrentamiento con una guarnición de apenas 600 soldados mal armados, no solo que la crónica de la época, digamos, les daban sin armar básicamente los fusiles, entonces, y los mandaban a todo galope al frente de batalla, entonces cuando llegaban habían perdido o las municiones, o la pólvora, o estaban maltrechos los instrumentos para disparar. Verdaderamente un desastre. No terminan, es muy rápido, digamos, el desarrollo de esa batalla. El 27, las tropas de William Carr Beresford entran básicamente a la ciudad, y el 28, como vos decís, la bandera inglesa flameando en el fuerte de lo que era Santa María del Buen Aire. Y ahí vienen estos 40 días que vos muy bien describís, en los cuales, en principio, a un sector de la ciudadanía de Buenos Aires, bueno, muy mal no le cae, digamos, la invasión inglesa. Además, alojan muchas familias de bien, digamos, a la oficialidad. Un dato, un apellido que la gente lo va a saber recordar inmediatamente. Para que maneje el tesoro, ponen a Martínez de Oz. Ese es el apellido. Maravilloso. Y vos sabés que, claro, además, para tratar de granjearse, digamos, ese beneplácito, inmediatamente pone libre comercio, ¿no? El brigadier Beresford. Entonces, bueno, el tema es que hay ciudadanos, en cambio, que resienten esta invasión. ¿Por qué resienten la invasión? Bueno, hay diferentes vertientes. En todo caso, a mí no me gustan los River Boca de las versiones de la historia. Unos te van a decir por una cuestión identitaria, ¿no? Es decir, no queríamos ser ingleses, ¿no? Y ahí aparece un primer germen de emancipación. Bueno, otro por una cuestión religiosa. Claro, los ingleses son anglicanos. Y para muchos vecinos muy creyentes, muy católicos, apostólicos, romanos, ahí no está la salvación, ¿no? Entonces también hay cuestiones religiosas, digamos, de oposición. Y ahí va a aparecer
la figura de Santiago de Liniers, va a aparecer también la iglesia, es decir, la curia que está asentada en Buenos Aires, dándole la bendición a Liniers y diciendo, mirá, te damos la bendición y te damos algo más también, ¿no? Liniers en secreto se va a ir a Montevideo, que sí se está preparando, porque Montevideo sabe que si se consolida la caída de Buenos Aires, los ingleses van por Montevideo también. Luego va a volver Liniers, y esta vuelta Liniers ya en los primeros días de agosto, ¿no? Vuelve Liniers a Buenos Aires con 1000 hombres, y a medida que empiece a avanzar hacia Buenos Aires, llega a reunir hasta 4000, ¿no? Y entonces finalmente, el 12 de agosto, es la recuperación de Buenos Aires. Liniers llega, los ingleses, muy superados en número, en vez de enfrentarlo a campo abierto, se repliegan en el fuerte. Y no sé lo que es la caballerosidad del ultimátum de Liniers y la caballerosidad de la respuesta declinando el ultimátum del inglés, digamos, ¿no? Es decir, Liniers le dice, mire, está probada su valentía, pero la verdad, y la suerte en batalla siempre puede ser dispar, la suerte de las armas es otro asunto, pero la verdad, está usted muy superado en tierra y en mar también, y nosotros le vamos a hundir la flota y ni siquiera le vamos a dejar punto de escape. Le pido que en 15 minutos me diga si usted va a someter al escarnio y a la destrucción a su fuerza o se va a entregar a un enemigo más poderoso. Y Belfort le contesta, amigo, yo llego acá a fuerza de 2 enfrentamientos armados, le agradezco su misiva, reconozco su valentía, nos vemos en el campo de batalla. Casi 500 muertos ingleses, casi 200 muertos del lado criollo, y finalmente la rendición y la recuperación de ese bastión que es Buenos Aires el 12 de agosto de 1806. Y aguante Liniers. Y aguante Liniers. Qué coraje. Sí, señor. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a vos. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal.